Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, en este domingo en que concluimos el tiempo de la Navidad, tenemos esta otra manifestación. La primera manifestación, queridos amigos, fue la del nacimiento de Jesús para los judíos. Este pueblo que estaba esperando tanto tiempo la venida del Salvador. Nació en Belén, así como decían los profetas, las profecías. Y por lo tanto fue la primera manifestación para el pueblo judío. La segunda manifestación la tuvimos la semana pasada, cuando nosotros hemos celebrado y decimos la fiesta de los Reyes Magos, ya en de Ayeva. Y ahí hemos visto que estos magos de Oriente que vienen, pero que significa la universalidad, es decir, que ñande yara doui ñande apetepe para un grupito nomás. Por eso que siempre decimos todos estaremos mejor, todos, es la universalidad. Todos, queridos amigos, estamos llamados a vivir de la suerte de esta salvación que nos ha venido por medio de Jesús. Y bueno, eso fue la semana pasada y esa fue la manifestación segunda, la universalidad. Y la tercera manifestación la tenemos hoy, que es el bautismo. Es el bautismo de Jesús, pero su significancia, cuando va para el bautizo dice, hemos en camiseta, entrar dentro del agua, zambullirse. Halande que obe piscina ve, reñemos boro pe ube, catuete, reñerie, deri cueta catuete, nene ota catuete, se yo que ube. Esta es una simbología espectacular y maravillosa para darnos a entender que el cristiano tiene que ser un cristiano bautizado, es decir, bautizarse significa mojar camiseta por el Señor, empaparse del agua, o mejor dicho, empaparse de los criterios, valores, mandamientos, reglas y normas que nos propone Dios para que nosotros hagamos bien en esta sociedad, para que nosotros hagamos bien en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestros movimientos, en nuestras diócesis. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Esta es la tercera manifestación que nosotros tenemos. Y esta manifestación es particular porque esta manifestación es el compromiso tuyo, es el compromiso personal ante el Señor. Ñandego aveña responde allá, es señan de yara ñemon bota be ube, señan de yara ya bota pe bautizo, voy a zambullirme, me voy a mojar y me voy a empapar de los criterios y valores esenciales y fundamentales de la humanidad. Algunos quieren como correr, ¿verdad?, de Dios, quieren correr de las religiones, y que son ateos, dicen que son... No hay ateísmo, queridos amigos. ¿Por qué? Y porque lo que hacemos es cambiar de Dios nada más. Algunos lo que hacen es zambullirse en el placer, zambullirse en la vida del confort simplemente, en la vida del poco esfuerzo, de pueblo, miaña, de ella de cogetaba, de miando, de esforzarse. Y muchos otros, yo pongo eso porque es un poco lo que más se conoce, ¿verdad? Pero tenemos muchas otras cosas. Y continuamos en lo mismo. Ustedes piensan que porque salió en la prensa y se les hizo persecución y no sé qué cosa, y me hacen bullying entero que están de ahí. Pero acuerdan de mondaje, ya poblando, ya apoyan con el pueblo, con la nación, oye Pucapaña. Y sin embargo seguimos en lo mismo.
seguimos en lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir, queridos amigos? Quiere decir que o hay dos posibilidades aquí, solamente dos posibilidades, o el sí y el no, ¿verdad? O te zambullís y te bautizás en el nombre de Jesús, que quiere decir vivir en principios y valores. Hay, por ejemplo, todas estas sectas que enambren luego, pero pues, en el fondo, no es cierto, porque lo que ellos están haciendo es están zambullendo, ¿en qué cosa? En sus criterios y valores, porque siguen robando, siguen estafando, siguen utilizando, y eso es peor. Hay un segundo mandamiento de la ley de Dios que dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El segundo mandamiento. Y justamente lo que ellos están haciendo es tomar el nombre de Dios en vano, porque a través de Dios, de la religión, del nombre de Dios, del pronunciar el nombre de Dios, es para enriquecerse, es para sacarle su diezmo, es para ¿verdad? Poner, porque vendamos 3, 4 veces, etcétera, nos induce cuáles son los principios y valores que Dios nos dice. Y entonces creamos nuestra religión. Y después nos volvemos fanáticos. ¿Por qué? El fanatismo es cuando no tenemos argumentos para reflexionar sobre el camino verdadero que el Señor nos pide. Y bueno, y por eso es que aquí justamente Jesús mismo se hace solidario. Jesús entra dentro de nuestra propia historia para decirnos que justamente no existe la magia en la religión, porque la religión es un religarte a Dios. O sea, vivo de acuerdo a esos principios y valores esenciales que Dios me ha dado como criatura. Y ahí es un encontrarse consigo mismo. Esa es la verdadera religión. Entonces, todos tenemos religión, hasta el ateo tiene religión, porque su religión o será el placer, o será el poder, o será la plata, o será lo que sea. Pero siempre estamos religados a nuestra existencia, a nuestra esencia. Siempre buscamos algo. Pero nosotros recibimos esta propuesta del Señor. Vos sos criatura mía y por lo tanto, para que puedas ser feliz y para que puedas entenderte, tenés que religarte a lo esencial. Y lo esencial es la vida de Dios en nuestra sociedad, en nuestra propia existencia. Que así sea. Que así sea.